Quiero continuar en esta noche con la serie que tenemos prevista sobre el crecimiento de un cristiano. ¿Cómo tiene que crecer bíblicamente, hermanos? Vimos la semana pasada la primera serie, que no la pudimos grabar por tema de espacio, pero quiero dar un resumen. La primera predicación hablábamos que debía de ser antes las raíces que el fruto. Y hablábamos cuando Jesús hablaba y decía: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Decíamos lo que no era un crecimiento. ¿Os acordáis? El crecimiento espiritual no es un crecimiento numérico. El crecimiento no es acumulación de conocimiento bíblico. El crecimiento no es actividades. Decíamos que el crecimiento es parecerte más al Señor. Decíamos que el crecimiento es amar, vivir en la santidad, conocer más al Espíritu Santo y muchas cosas más, que hubo ahí muchas palabras. Y hoy voy a continuar con la segunda. Va a ser muy breve, pero voy a ir directo. Así que espero, por favor, que le presten toda atención los que están aquí sentados. Que yo voy a ir directo, y si ustedes le prestan fe, esto va a ser mucho mejor aún. Así que vamos allá. Esta noche la segunda serie, que es una palabra para la vida del creyente, se llama un crecimiento bíblico. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de crecer, pero como a ti te conviene y a mí me conviene crecer, ¿sabes cuál es? A la manera de la Biblia. Porque cuando creces a la manera de la Biblia, estás creciendo agradando al Padre. Y de la única manera que puedes agradar al Padre, ¿sabes cuál es? Sometiéndote a la palabra de Dios. Así que voy directo, ¿de acuerdo? El crecimiento bíblico, en su esencia más pura, tiene un solo objetivo y un solo modelo: Jesucristo. Esto teológicamente se llama la santificación progresiva. Pero en términos prácticos, en tu manera de vivir, crecer bíblicamente es parecerse cada día más a Jesús. Es cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. El apóstol Pablo lo resume en Gálatas 4:19, cuando él dice que su mayor dolor de parto es hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hermanos, tenemos que saber cómo el cristiano crece. Y mira lo que te voy a decir: el cristiano debe de crecer de 4 maneras. La primera es hacia abajo, la segunda es hacia arriba, la tercera es hacia adentro y la cuarta es hacia afuera. Cuando el cristiano pasa las 4 fases del crecimiento, entonces está alcanzando un crecimiento bíblico y una madurez espiritual. La pregunta es: pastor, ¿para qué crezco yo? ¿Crezco para que me vean? ¿Crezco para que me aplaudan? ¿Crezco para ser usado? No, creces por un solo objetivo. Todo cristiano debe crecer con una misión. ¿Cuál es? No es tener dones, no es tener ministerio, no es ser pastor, no es acudir a la iglesia. Simplemente es este el objetivo: parecerse más a Cristo. Si tu crecimiento hace que no te parezcas a Cristo, estás creciendo a la manera de un Dios inventado que no está en la Biblia. Pero hoy vamos a hablar de los 4 crecimientos. Y el primer crecimiento es crecer hacia abajo. En el mundo natural, crecer significa volverse independiente. ¿Se acuerdan la última vez que lo dije? En el mundo natural y físico, crecer significa volverse independiente. Un niño crece, deja la casa de sus padres y se vale por sí mismo. En el reino de Dios eso es exactamente diferente. Crecer es darte cuenta de lo mucho que necesitas a Dios. ¿Sí o no? Un creyente inmaduro confía en sus propias fuerzas, su propia sabiduría o su propio dinero. Un creyente maduro entiende lo que dice Juan 15:5. Dice: separados de mí, nada pueden ustedes hacer.
El crecimiento bíblico es una relación constante. Diga conmigo, constante. Es pasar de la autosuficiencia a la dependencia. No están aquí ustedes todavía. El crecimiento y la madurez espiritual es pasar de la autosuficiencia a la dependencia. Cuando uno es inmaduro, cuando uno no ha crecido, es autosuficiente, lo hace todo por el intelecto, lo hace todo por las fuerzas, lo hace todo por la voluntad que tiene. Pero cuando uno crece espiritualmente, no lo haces por las fuerzas, no lo haces basándote en lo que tú sabes, lo haces dependiendo solo del poder del Espíritu Santo. Y eso es, hermanos, el crecimiento hacia abajo, que es depender total de Dios. Así crece uno bíblicamente, dependiendo de Dios. Mirad, hermanos, Dios le dijo a Salomón: Salomón, no vayas con estas mujeres. Salomón le dijo: tranquilo, que sé lo que me hago. Le dijo Dios: Salomón, estas mujeres van a hacer que vayas detrás de otros dioses y que los adores a ellos. Y Salomón le dijo: no, que yo sé lo que me hago. Salomón no dependió de oración. Salomón no dependió de la fuente del Espíritu. Salomón dependió de él, de su propia fuerza. ¿Y sabes qué? Que al acabar los años, Salomón acabó adorando a muchos falsos dioses, porque creía que por su fuerza no caía. Pero Pablo trae hoy una exhortación y dice: quien esté fuerte, mire que no caiga. Entonces, pastor, ¿qué me estás diciendo? Que una persona, si quiere crecer bíblicamente, el primer punto es este: debes de depender de Dios en todas las áreas. No dependas de tu fuerza, ni de tu intelecto, ni de tu conocimiento. No dependas ni de lo que tienes, ni de lo que eres. Depende de a quién tienes, al poder de Dios. El segundo punto que vamos a mirar como un crecimiento bíblico tiene que ser en la vida del creyente, debe de ser creciendo hacia arriba, que quiere decir en gracia y en conocimiento. Segunda de Pedro 3:18 dice: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. No se trata de acumular datos históricos sobre la Biblia para ganar debates. No se trata de saber más Biblia para ganar a todos, sino de un conocimiento relacional. Crecer bíblicamente es conocer más la gracia. ¿Qué significa, pastor, conocer más la gracia? Entender cada vez más la profundidad de tu propio pecado para maravillarte aún más del perdón de Dios. Eso es conocer la gracia. Y cuando tú más gracia conoces, más pecador te sientes. Y cuanto más pecador te sientes, más entiendes el amor que Dios te tiene. Y cuando más entiendes el amor que Dios te tiene, más terminas dependiendo de Él. Crecer bíblicamente es conocer más su gracia. Crecer bíblicamente es conocer más su persona. Saber que le agrada, saber que le entristece y saber que tenemos que amar lo que Él ama. ¿Cuándo un cristiano crece? Un cristiano crece cuando está conociendo al Espíritu Santo. Tú no puedes vivir creciendo de una manera si no sabes lo que Él quiere. Tú no puedes crecer si no sabes lo que a Él le gusta. Tú no sabes crecer si no sabes lo que a Él le agrada. Pero hay creyentes que son maduros cuando hablan la voluntad de Dios, cuando viven la voluntad de Dios, cuando agradan a Dios, cuando saben lo que le entristece a Dios y no lo quieren entristecer. Eso es crecer hacia arriba, en gracia y en conocimiento. Ya sabemos, hermano, lo que es crecer hacia abajo. Crecer hacia abajo significa tener dependencia. Crecer hacia arriba significa conocer la gracia y el conocimiento, conocer su amor y la persona del Espíritu Santo. Ahí tiene que crecer uno, bíblicamente. Tercero, creciendo hacia adentro. Eso es el fruto, hacia adentro. El crecimiento bíblico transforma quien eres en la oscuridad cuando nadie te ve. Es la evidencia de que el Espíritu está gobernando tus emociones y tus reacciones. No se mide por los dones espirituales. El crecimiento no se mide por dones espirituales, que a Dios da por gracia y no por mérito, sino por el fruto del Espíritu.
Cuando un creyente está creciendo, no se le ve por los dones, sino por los frutos. Porque hay personas que no han crecido y tienen un don. Y lo que a ti te refleja la imagen de Cristo es el fruto. Gálatas 5:22 dice: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y dominio propio. Crecer bíblicamente es pasar de ser reactivo, que ya no estás esperando a que te ofendan para ofender, sino que a ser redentivo, responder con gracia ante la ofensa. Porque, hermanos, la Biblia dice: no paguéis mal por mal, pagar bien por mal. ¿Por qué quieres que haga eso? Y el Padre te dice: porque cuando demuestras el fruto, demuestras a quién te pareces, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Que ese es el objetivo tuyo, parecerte más a Dios que al diablo. Y para parecerse más a Dios tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Para parecerse más a Jesús tenemos el poder de la palabra. Para parecerse más a Jesús tenemos los recursos del Espíritu. ¿Cuáles son, pastor? La santidad, la oración, la consagración, la congregación, la palabra, aleluya, el tiempo de rodillas. Todo eso hará que muera tu carne y que viva tu espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, Él queda anulando la naturaleza tuya de pecado y comienzas a vivir conforme a Dios le agrada. Cuando vives conforme a Dios le agrada, la gente comienza a ver a Cristo. Hermanos, una vez un predicador dijo: predica todo en tiempo y de vez en cuando utiliza palabras. Porque la mayor predicación no es la que decimos hablando, sino la que refleja a Cristo con nuestros pasos. Porque a veces, hermanos, la religión nos ha enseñado que crecer es ser un buen predicador. La religión nos ha enseñado que crecer es ser un buen teólogo, pero debajo del altar no nos parecemos a Cristo. Fuera del culto ya no nos parecemos a Cristo. Hermanos, ¿queremos crecer? Entonces crezcamos hacia adentro en vez de hacia afuera. El crecimiento no se ve en estatura, ni se ve en volumen. El crecimiento no se ve cuánto te ha crecido el pelo, ni cuánto nos han crecido los dientes, ni cuánto nos han crecido el pie. El crecimiento se ve cuánto ha quitado Dios de ti y ha puesto Dios de Él en ti. Y cuarto, voy a terminar. Hemos visto que el primer crecimiento, hermanos, es hacia abajo, dependencia. El segundo crecimiento es hacia arriba, en gracia y conocimiento. El tercer crecimiento es hacia adentro. Tenemos que dar fruto. Diga conmigo: tengo que dar fruto. Y el cuarto crecimiento es hacia afuera, que eso es el amor y la edificación. El crecimiento, hermanos, nunca es egoísta. El crecimiento nunca es egoísta. Efesios 4, 15 y 16 dice que crecemos para edificar el cuerpo de Cristo en amor. El creyente, hermanos, que está creciendo, se le nota por el amor que tiene. No te fíes por las profecías que dan. No te fíes por las veces que vengan al culto. No te fíes por las veces. No, fíate por el amor que te dan, por la manera en la que están pendientes, porque están prestos a entender la mano antes que extender la lengua. Mira a ver bien qué es lo que estás dando, porque lo que estás dando revela de lo que tú tienes. Y si no tienes a Cristo, lo que estás dando no viene de Él. Pero si das amor, reflejas que tú eres de Dios. Primera de Juan dice que los que son nacidos de Dios, estos aman. ¿Cómo sabremos que uno es nacido de Dios? Cuando dice rebe, rebe, raba, 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 soma. ¿Cómo sabemos cuando uno es nacido de Dios? Cuando sube por el púlpito y dice: lean la Biblia. ¿Cómo sabemos cuando uno es nacido de Dios? Cuando tiene amor. Un creyente que crece deja de ver a la iglesia como un restaurante donde solo va a consumir predicaciones y adoración, y empieza a verla como un hospital y un cuerpo donde Él es una herramienta para sanar, amar y servir a otros. Pastor, ¿cómo sé si estoy creciendo bíblicamente? Bueno, primer punto. Si quieres saber si estás creciendo bíblicamente, tienes que saber por qué vienes a la iglesia. ¿Vienes a que te sirvan o vienes a servir? Porque el que viene a que le sirvan
No está creciendo, simplemente viene como a un restaurante a consumir. ¿Qué consumes? Predicaciones y adoración. Pero después no me integro. Después no quiero sanar, no quiero amar y no quiero servir. Tú no creces para servir. Tú sirves porque estás creciendo. Escucha, la evidencia de un crecimiento se le ve en las ganas que tiene de servir. ¿En qué? En un púlpito, eso es lo último. Las ganas que tienes de colocar una silla, de pasar una escoba, de lo que sea, se ve que tú quieres honrar más a Dios y que hay algo en ti que está Dios poniendo su voluntad para que le obedezcas. Pero escuchen, ahora tenemos que saber la diferencia de los enfoques. Vamos a ver la métrica religiosa y vamos a ver la métrica bíblica. Cómo crece uno religiosamente y cómo crece otro bíblicamente. Crecer religiosamente significa que te sabes toda la Biblia. Pero crecer bíblicamente significa que la obedeces cada semana. Ustedes no están aquí todavía. Crecer religiosamente significa que haces actividades en el templo. Crecer bíblicamente significa que amas y perdonas en el hogar. Crecer religiosamente significa que te interesan los aplausos de los hombres. Pero crecer bíblicamente, lo que te agrada es que Dios te honre en el secreto. Crecer religiosamente es que te crees fuerte por los propios méritos. Pero crecer bíblicamente es que tú te vuelves más dependiente de la gracia. ¿Están aquí? ¿Sabes todo de memoria? ¿Te gusta hacer para que todos te vean? ¿Te gusta que todos te aplaudan? ¿Te crees que todo es por mérito o esfuerzo tuyo? No estás creciendo. Estás creciendo conforme una religión, un Dios a tu manera. Pero ahora bien, no solo sabes de la Biblia, sino que intentas hacerla. Eso es un crecimiento. No solo sientes ofensa, sino que amas y perdonas en el hogar. Eso es un crecimiento. No solo que sirves en el público, sino que lo que a ti te gusta es el secreto con Dios. Eso es crecimiento. Y no solo te gusta esforzarte, sino que verdaderamente tú no tiras por tus fuerzas, sino por la dependencia del Señor. Ahora viene el secreto. El crecimiento bíblico no es hacer cosas para Dios, es permitir que Dios haga su obra en ti para que Cristo sea visible a través de ti. Que Cristo sea visible a través de ti. Hermanos, yo cuando estoy allá afuera, yo no le digo, Señor, utilízame los dones. No le digo eso. Digo, Señor, utilízame para sanar a alguien. No le digo eso cuando estoy allá afuera. Cuando yo estoy allá afuera le digo, Señor, ayúdame a comportarme como tú. Señor, que cuando me vean digan, tú eres diferente. Reflejas un amor que nadie sabe dar. Reflejas un respeto, una educación, la mansedumbre, la paz, el gozo, el fruto. Y cuando le digo, Señor, que cuando me vean a mí, vean a ti. ¿Sabes qué dijo Juan, el profeta Juan? Dijo, crece tú para que yo mengüe. Hermanos, se nos ve tanto a nosotros que ya no está Dios por ninguna parte. Ponemos nuestras palabras antes que las de Él. Nuestras decisiones antes que las de Él. Nuestra forma antes que la de Él. Nuestra cultura antes que la de Él. Nuestra ley antes que la de Él. Y Dios nunca se ve. Por eso es que la gente no quiere arrepentirse. Porque habla más tu testimonio que tu predicación. Pero hermanos, cuando reflejas a Cristo, la gente dice, ¿dónde vas? Quiero ir contigo porque lo que tienes lo necesito. ¿Están aquí? Espero que hayan entendido la palabra. ¿Hacemos un resumen? El crecimiento bíblico, en su esencia más pura, tiene un solo objetivo y un modelo: Jesucristo. Tú cada vez que crezcas tienes que saber que no es para parecerte al pastor, que es para parecerte a Cristo, al modelo de mi vida. Pero tenemos que saber cómo tenemos que crecer. El primer punto es crecer hacia abajo. Ya no confíes en ti, confía más en Dios y depende del Espíritu.
El segundo es crecimiento hacia arriba, en gracia y en conocimiento. Cuanto más palabra conoces, más ves la gravedad de tu pecado y terminas arrepintiéndote y más conoces el amor de Dios. Y lo segundo es que conoces más su persona, lo que a Él le agrada, lo que le entristece y lo que Él ama. Tercero es que creces hacia adentro, en la manera en la que piensas, en la que sientes y en la que caminas. Y que no te enfocas en los dones, sino te enfocas más en el fruto. Que no te enfoques más en decir lenguas, sino en controlar la lengua que ya tienes. Ese es el crecimiento hacia adentro. Y el último, cuando todo esto ha sido real, cuando has crecido hacia abajo, cuando has crecido hacia arriba, cuando has crecido hacia adentro, lo último que queda es crecer hacia afuera. ¿Cómo? En amor, en edificación y en la manera que das tu testimonio. ¿Por qué? Porque con el testimonio se gana más que con la predicación. ¿Por qué? Porque la predicación más grande es la manera que reflejas de vivir como vive Cristo. ¿Amén o no amén? Y lo último es, ¿cómo crezco si soy un religioso? ¿Y cómo crezco si soy un hijo de la palabra de Dios? Y lo último es, que tú no creces. Que tú no creces solo. Que tú no creces sola. Que necesitas el ingrediente que es el Espíritu. La Biblia dice que uno regó y otro plantó. Dice, pero el crecimiento lo da Dios. Yo puedo ayudarte. Las predicaciones de YouTube pueden ayudarte. Pero si tú no estás con Dios, no puedes crecer. Porque uno planta y otro riega. Pero ¿quién hace que crezcas? Una relación con el Espíritu Santo. Iglesia, yo no sé si hay alguien aquí que quiere crecer o quiere mantenerse igual. No podemos ser enanos espirituales. Hay que crecer. Por un tiempo te parecías al diablo. Por otro tiempo te parecías a ti. En este tiempo tienes que parecerte más a Cristo. Así que vete esforzándote. Vete agradando a Dios. Vete conociéndole más. Oren y lean la Biblia. Y eso les va a producir en ustedes el hacer como el querer para su buena voluntad. Denle un fuerte aplauso y que el Señor les bendiga. Hermanos, espero poder el martes terminar la última serie que se llama Obstáculos para el crecimiento. El jueves, obstáculos para el crecimiento. Lo primero que vimos fue raíces antes que el fruto. Lo segundo que hemos visto es un crecimiento bíblico, que es el que nos interesa, el de la Biblia, no el de la gente. Y lo tercero que vamos a ver, que es muy bueno, ¿qué es lo que te impide crecer? ¿Por qué llevas tantos años y no creces? Y vamos a hablar de 1, 2, 3, 4, 5 cosas que te obstaculizan el crecimiento bíblico. Así que, hermanos, si ustedes quieren y hay hambre, hay alimento en la casa del Padre. Pónganse de pies.